con una idea, como su término lo dice, de revolucionar, de generar un cambio. Pero lamentablemente ya en el ejercicio del poder estas revoluciones se han degenerado. Yo le pregunto algo en ese y pierden ese credibilidad tema. Finalmente. Se compara mucho, más que comparar es como un anuncio. Ecuador no será Venezuela, Ecuador no quiere ser Venezuela, veámonos en el espejo de Venezuela. Sin embargo, los registros de la migración de venezolanos que salen de ese modelo es para el Ecuador. Si el Ecuador fuera al camino de Venezuela, pues los venezolanos no vendrían a este país. Pero lo mismo en Cuba, pero tiene una respuesta. Sí. Por una sencilla razón, en Ecuador hay dólares. Y lo que no ha permitido que el Ecuador vaya al despeñadero que vive Venezuela es la dolarización, que hoy este gobierno está buscando a todas luces acabar con ella en el camino del tiempo. Entonces, cuando decimos mirémonos en el espejo de Venezuela, es sencillo, vea las leyes que este gobierno redacta y vea las leyes que se han redactado en Venezuela y que han llevado al país venezolano a la crisis que hoy vive. Perdón. Usted sabe algo, María Fernanda, los cubanos solo tienen un lugar donde llegar. El único país donde tienen visa directa es Ecuador. Y si quieren migrar, por ejemplo, a otra sociedad donde es Argentina, tienen que buscar, como no hay vuelo directo, tienen que buscar visa en Perú, en Panamá o en Chile, que son las tres vías por donde... Sí, por eso ponía el ejemplo de los venezolanos. Sí. Igual migran para este es país, parecido, ¿no? porque también las relaciones de Venezuela se han complicado tanto por la migración, que los países hermanos también les han puesto limitaciones. Así es, y además creo que hay muchos más venezolanos en los Estados Unidos que en Ecuador. O sea que también han agarrado para allá, al igual que Cuba. Pero efectivamente llega un momento en el que las relaciones entre gobiernos se ponen tensas y eso termina perjudicando a quienes migran, porque comienzan a existir mecanismos para impedir la migración masiva. Usted que recorre los sectores populares en forma Tiene que decir amplia. usted que sí recorre. Usted que recorre, que sí recorre. Bueno, si quiere le pongo en sí la afirmación. ¿Ah? Se la doy de cuñita, después me abona la cuñita. ¿Por qué para los más humildes, para las clases medias, el problema de la corrupción se relativiza? ¿Por qué no pesa ese tema? Dicen las encuestas que lo que manda es el problema laboral y no tiene peso que, por ejemplo, se desperdicien en un terreno terraplenado millones y millones de dólares o en hidroeléctricas sobrevaloradas. Eso no tiene ningún peso, no licitadas, etc. Mire, yo creo que es un tema de liderazgo. Efectivamente nos han enseñado como sociedad que la corrupción es normal. Y por eso el cambio, para que esa percepción de que no nos importa, o el típico adagio de que no importa que robe, pero que haga, deje de existir esa percepción y ese tipo de pensamientos. Debemos de iniciar por transformar la mente de nuestros niños. No la de nuestra generación, la de los viejos y de la Porque es un pensamiento posicionado. Y como sabemos que no existe sanción para la corrupción, entonces nos parece poco importante. ¿Y por qué decía yo que es un tema de Usted, por ejemplo, liderazgo? está revalorizando la palabra de los bucaracos. Por eso. Le pongo un ejemplo, después le pongo un ejemplo, es decir, no se puede pensar de que usted no puede alterar un paradigma en función de que ha envejecido. Allá voy, yo digo que es un tema de liderazgo, porque al final entonces las estrategias políticas sostienen de que no hables de corrupción, porque no es importante, porque no te da votos. Y desarrollamos toda una estrategia solo pensando en qué nos da y qué nos quita votos. Pero quien ejerce un liderazgo auténtico tiene que ir más allá de los votos. Y tiene que persistir más que resistir. En algún momento lo hablamos en estos micrófonos. La gota de agua no rompe a la roca. La roca resiste, la gota persiste. Y no la rompe porque sea más fuerte, sino porque persiste. Entonces hay que persistir en informarle a la ciudadanía de los atracos que se están cometiendo en este país. Dice, al final vas a ser escuchado. Dice que es a Villavicencio, Fernando Villavicencio, periodista, lo oí en una entrevista en Radio Democracia y ya creo que en nuestra radio también lo dijo, al final del cierre de ambos entrevistas,
insiste en que los líderes, que están, los presidenciables, dice él, no toman en serio ni la bandera de la lucha con el tema y que él está ya al borde de tirar la toalla. ¿Qué opina sobre ese tema? ¿Cree que los presidenciables no están abordando el tema, la gravedad de la corrupción denunciada, los actos de colusión que están claramente marcados? Cuando, por ejemplo, un juez en Guayaquil dice que un testamento no se puede abrir y que quien lo repita o lo reproduzca implicaría en sanciones serias. Y nos quedamos frenados frente a investigaciones, pues, no de los menores, porque esto no es una celebración del primer $1.000.000, ni los primeros $100.000, ni los 10.000, sino de decenas y centenas de millones de dólares. Porque es con hechos comprobados, no con calumnias repetidas. Y estoy totalmente de acuerdo. Cuando Villavicencio piensa que no es que los presidenciables no le hacen caso, que nosotros no somos jueces. No asumen, dice el quienes no le hacen caso es quienes deben garantizar la justicia en el país. Y ese es el principal problema. ¿Cómo judicializar un proceso que sabes que no va a tener éxito? En este país no existe justicia. Cuando usted quiere emprender una acción de justicia contra un funcionario público del gobierno, usted sabe que va a un caso perdido. Entonces, eso hace que nos enfoquemos en recabar información para que el día que en este país exista justicia, poder judicializar esos procesos. Si no, terminas haciéndole un favor. Pero si tú inicias un proceso penal, por ejemplo, que sabes que el fiscal Chiriboga lo va a archivar porque tiene que proteger la corrupción de quien lo puso, lo que les está dando es la posibilidad de que mañana te digan nadie puede ser encausado 2 veces por un mismo caso. Y ya no poder hacer justicia ahí sí. Entonces, yo lo que creo más bien es que todos estamos esperando que este proceso mal llamado de la Revolución Ciudadana termine, para que venga un gobierno y venga un proceso donde exista justicia y puedan ser tratados los temas sin odio, sin revancha, pero sin impunidad. Y eso es lo que hoy ningún ecuatoriano tiene la garantía de que en los tribunales de justicia va a recibir justicia. De acuerdo a la Constitución, se proclamó los derechos de la naturaleza, la Mapacha, que así entró en discusión si llevamos el nombre de Dios, el Mapache en el tema constitucional. Se logró una sociedad no de derechos, sino de derechos. Prácticamente un modelo no extraccionista de desarrollo. Y hoy día, pues ya en el planteamiento general se cacareó ese tema. A esta altura vemos que inclusive hay unos memes en el mundo del virtual donde señalan con claridad que ahorita estamos, en este momento, el gobierno cuida el territorio chino. ¿Cómo es su visión sobre el problema del Oriente? Bueno, lo dije casi calcado como usted lo ha comentado, don Ramón. Aquí hay que ir al problema central. ¿Por qué se origina? Porque comienzan, no, es que son delincuentes queriendo entrometerse en un campamento minero. A ver, efectivamente nuestra Constitución, y volvemos a que la letra en el papel es letra muerta si no se la aplica. Nuestra Constitución hablaba de un compromiso del Estado con el medio ambiente, de respetar los territorios ancestrales y de no desarrollar una política extractivista, sino paulatinamente acabar con ella. Que es lo que nosotros hoy proponemos, no solo como una propuesta eleccionaria, sino como un compromiso con las generaciones futuras. El cuidado ambiental forma parte de la quinta ola que está viviendo la humanidad. Y si no entendemos que tenemos que gobernar hacia futuro, los resultados pueden ser terribles en materia ambiental. Pero yo le decía a un medio de comunicación nacional impreso, aquí hay que ir a la base del problema. Y la base del problema
de quién es más violento. Es el por qué se da el enfrentamiento. Y el enfrentamiento se da porque este gobierno ha impuesto una política extractivista, oligárquica, por encima de los derechos de los seres humanos. Y ahí se da el enfrentamiento violento entre la fuerza pública y los pueblos indígenas. La vida hay que defenderla sin importar el sector, y aquí han habido ya muertos, de la fuerza pública también. Entonces, el gran responsable es un gobierno extractivista que no le importa la vida con tal de conseguir dinero y que hoy tiene un compromiso mucho más fuerte con las empresas chinas que con la vida de los ecuatorianos. Entonces, ese es el meollo del asunto, que no se lo quiere tocar y nos vamos por las ramas y la politiquería. El problema es que el gobierno impone la plata, el dinero, por encima de la vida, y ese dinero se lo dan las empresas chinas. Dada la concesión, pues en cualquier gobierno sería delicado hacer un cambio, un giro en ese contrato. ¿Usted lo cambiaría? Claro. Mire, las renegociaciones son procesos normales para quienes manejan relaciones de negocios a nivel mundial. Una renegociación entre Estado y Estado es lo más común, porque inclusive una es la condición con la que usted adquiere la deuda, y 10 años después puede ser otra sus condiciones de pago, porque quizás no le fue como esperaba. Y eso nos pasa diariamente, nos pasa en la banca, nos pasa. Sabemos que las entidades financieras siempre buscan su bien y no el del depositante o el del cuenta corrientista. Pero finalmente, cuando llegamos al banco y decimos, ¿sabes qué? La inversión que hice no me fue como esperaba. No puedo asumir la deuda que tengo. Ayúdame. ¿Cómo quiero pagarte? Pero no estoy en las condiciones de pagarte como en la época en la que adquirí la deuda. El banco lo que quiere es cobrar, igual que los chinos. Pero los chinos son los que mejor han amarrado la gallina. Exacto. ¿Ah? Y buscan la alternativa para garantizar su pago. Los chinos lo que han hecho es aprovecharse. ¿Dónde ha quedado todo el discurso de la soberanía? Porque recordemos que no nos íbamos a someter a tribunales internacionales, que nada, y los chinos nos han sometido a todo lo que... Y lo he dicho, aquí se ha confundido la lucha soberana. Porque efectivamente, muchos, hace una década pensábamos que había que acabar con el predominio del imperio norteamericano sobre nuestro país y todo eso. Y así pensábamos. Pero ya en el tiempo vemos que lo que hubo fue un cambio de hacia qué imperio tenemos que estar de rodillas. Hoy ya no solo estamos de rodillas, estamos en la posición que a los chinos les dé la gana. Ellos dicen, póngase así y así vamos, de cabeza. Entonces, tú te preguntas, ¿la lucha es contra el imperio o contra un imperio? Porque inclusive, quienes sí hemos estudiado la historia, sabemos que Estados Unidos como tal nunca fue un imperio. China sí. Hoy sí estamos entregados al imperio chino. Ojo, yo no estoy diciendo con esto que el Ecuador tiene que romper sus relaciones con China. No, señor. China hoy es una potencia mundial. Y si podemos acceder a relaciones comerciales con los chinos en condiciones de beneficio para el pueblo, hay que mantenerlas. Pero eso no es lo que ha sucedido. Aquí lo que el gobierno ha buscado no es el bien del Ecuador, sino el bien de un gobierno transitorio para tener liquidez, para tener plata, y ellos manejar la plata como le dé la gana. Porque ¿cuál es el problema? Cuando usted ve que el Banco Mundial o el FMI le dice al Ecuador que le puede dar un crédito al 3%, pero le dice, pero nosotros queremos saber qué vas a hacer con ese dinero. No, porque yo soy soberano y tú no tienes por qué a mí exigirme que te dé cuentas de qué voy a hacer con mi plata. Y le prestas a China el 11%.
estás haciendo es chulco con la plata del país. Porque esos 8 puntos se van a algún lado. Entonces lo que buscas es no rendirle cuentas a nadie. Y como en el Ecuador no rindes cuentas y los chinos no te las piden, no, yo mejor le presto a China el 11. No, pero los que a otro mercado el 13. Pero los chinos no es que no piden cuentas. Ya se garantizaron de todas las formas. Adicionalmente, por si acaso ya no importa porque tengo la prenda bien agarrada. Cuando me refiero a que no piden cuentas, lo que digo es que no le preguntan al gobierno, oye, ¿qué vas a hacer con esos 1.000 millones? No, pues se los entregan nomás. Y el gobierno ha hecho lo que le ha dado la gana sin ninguna planificación. Entonces, pero tenemos carreteras, sí. Tenemos carreteras. Hemos invertido mucho en el cemento. Pero qué poco que hemos invertido en el ser humano. Entonces salen unos por ahí, yo posteé y dije, sueño con un país que invierta más en la niñez que en el cemento. Pero es que las escuelas se construyen con cemento. Somos muchas veces tan simples para entender lo que leemos, que a veces da pena ver el nivel de educación de quienes quieren criticarte. Yo las críticas las acepto. Y las he aceptado desde niño. Porque muchas veces la sociedad en el Ecuador ha sido violenta con mi familia y con quien habla desde niño. Y yo lo último que tengo en mi corazón es venganza. Yo sé aceptar las críticas. Porque sé que muchas veces son injustas. Entonces no me afectan. Pero por el amor de Dios, cuando hablamos de invertir en la niñez, hablamos de que, por ejemplo, en vez de invertir tanto en cemento, debemos de estudiar cuántos niños mueren en el Ecuador de 0 a 2 años por no tener seguro. ¿Y cómo le exiges a un niño que sus padres tengan seguro para estar asegurados? Entonces, como un compromiso de Estado, y ahí me llaman demagógico, pues, como un compromiso de Estado, yo he propuesto que todos los niños de 0 a 2 años ya nazcan con seguro, sin importar que sus padres estén asegurados o no. Ese es un compromiso con la niñez y es una buena inversión. Pero eso significa entonces que el servicio... Ya estamos fuera del tiempo. Sí. Gracias por acompañarnos. Una gran mañana. Un mensaje final. No, sencillamente que no perdamos el temor de hablar de cosas importantes, que tengamos fe en nuestro país, en el futuro de nuestra nación, y que nos mojemos el poncho, que no nos quedemos siendo solo críticos inconsecuentes de aquello que no nos gusta. Todos tenemos el poder de cambiar nuestro país si realmente nos involucramos con el futuro del mismo. Muchas gracias. Buenos días, don Ramón, y a todos los panelistas y a todos los escuchas. Buenos días. Que se apure la tristeza y sus hijos tristes, suspirando su desdicha, porque la tinta soberana de la alegría te comience a hacer tocar por fin el cielo.